Bienvenido, ven a disfrutar historias, relatos, narraciones de terror y mucho más en La Voz de lo Oculto. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz del Oculto. Dicen que las fuerzas del mal están por todos lados y que nadie está a salvo de ellas. Sin más preámbulo, espero disfruten de la siguiente historia que se titula El exorcismo de Camila. Hola, les relataré lo que sucedió en un pueblo muy pequeño, en el norte del estado de Chihuahua, a mediados de los años 60. La vida en el campo era muy dura, y más en las comunidades alejadas de las grandes ciudades. Camila era la hermana mayor de una familia muy humilde que constaba de los padres y 3 hijas. Eran religiosos, pero el padre renegaba mucho de Dios, ya que eran sumamente pobres y a veces no tenían ni para comer. Todo empezó cuando arribaron al pueblo unos gitanos, los cuales traían un espectáculo con animales y también personas que leían la mano y realizaban visiones del futuro. Como pudo, Camila se acercó a estas personas, pues era algo muy nuevo, ya que jamás en su vida había visto viajeros de este tipo. Ella se obstinó en entrar a que le dijeran el futuro, pero fue el peor error que pudo cometer, ya que adentro empezaron a hacer la lectura y esta quedó encantada, pero a la hora de pagar, esta no tenía ni un céntimo, así que se metió en graves problemas. Después de un rato llegó su padre y tuvo que pagarles a estos desalmados gitanos para que dejaran libre a su hija. Pero una anciana que no tenía remordimiento en la conciencia le lanzó una maldición, que es con lo que empezó todo el sufrimiento que tuvo que pasar esta familia. Camila empezó aquella noche a tener pesadillas, en donde llegaba un tipo muy alto y feo, con una voz tenebrosa como de ultratumba, y le dijo que le haría la vida más fácil, porque desde ese día ella le pertenecía. En su casa empezaron a escuchar muchos ruidos, y la familia estaba sumamente asustada, ya que todos dormían en una sola pieza, y pues a la hora en que los ruidos se soltaban, todos estaban ahí reunidos. A pesar de que su padre salía con machete en mano para ahuyentar lo que se quisiera meter, jamás encontraba nada. Se escuchaban risas infernales, y la pobre Camila empezaba a tener sueños más recurrentes sobre este tipo, que parecía que la seguía de día y noche, ya que al salir a hacer sus deberes, siempre regresaba asustada y diciendo que el diablo la seguía. Los padres decidieron llevarla con una curandera para que les dijera qué pasaba, pero esta la revisó y le hizo unas limpias, pero esto en lugar de mejorar, la hizo enfermar. Los padres más preocupados la llevaron con el cura de la iglesia, pero este les dijo que él no podía hacer nada. Entonces la madrina de Camila les recomendó que fueran al otro pueblo, que ahí había un pastor que los podía ayudar. El padre se fue a toda prisa, pero no consiguió nada. Y estaban totalmente desesperados, ya que los comportamientos de Camila eran totalmente incontrolables. Hablaba en idiomas que la familia jamás había escuchado. Su cuerpo expedía un olor nauseabundo, y cuando recobraba la conciencia, lloraba y le suplicaba a sus padres que la ayudaran. Toda la familia estaba muy desesperada, ya que la tenían que tener amarrada y casi no ingería alimentos. Varios doctores fueron a verlos, y el último hasta los regañó. Les dijo que no fueran ignorantes, ya que los padres decían que su hija estaba poseída por el diablo. El doctor les explicó que lo más seguro es que ella tuviera una especie de trastorno mental como esquizofrenia, ya que la mayor parte de pacientes presentan estos síntomas, y que la tenían que trasladar rápido a la ciudad para que la empezaran a tratar en esa especialidad. Los padres estaban desconcertados, porque ya no sabían qué hacer. El padre se fue al cerro y le pidió ayuda a Dios desde lo más profundo de su corazón. Al día siguiente obtuvo la respuesta que tanto necesitaba, ya que al pueblo llegaron unos misioneros, entre monjas y frailes, que iban a predicar la palabra de Dios. Entre ellos iba el fraile Julián, que estaba letrado en todo lo relacionado con el ocultismo y todas sus ramas, incluyendo el exorcismo, los cuales no son muy comunes dentro de la Iglesia Católica, ya que siempre requieren pruebas para poder autorizar esta práctica. Rápidamente, la madre les pidió ayuda, y el fraile Julián fue sin dudarlo con la hermana Aurora, la cual siempre lo acompañaba cuando se trataba de artes oscuras, ya que decían que ella tenía el don de ver cosas del más allá. Al llegar y ver a Camila postrada en aquella cama, el fraile de inmediato empezó a hacer unos rezos y echarle agua bendita. Esta, al sentir el agua y aquellos rezos desconocidos, se retorcía y gritaba lastimosamente. El fraile les dijo que la tenían que llevar al monasterio,
que lo que tenían enfrente era una posesión demoníaca y que él estaba seguro de eso, pero que en el monasterio le harían pruebas suficientes para descartar las enfermedades mentales. Los padres estaban asustados con la noticia y muy abrumados, pues no contaban con los recursos para llevar a su hija hasta las afueras de la capital del estado, en donde estaba el monasterio. El cura del pueblo, al enterarse de estos hechos, fue a la casa de Camila, ya que aunque tanto los frailes como el cura eran de la religión católica, tenían diferentes diócesis, algo así como territorios. Entonces, el cura trató de convencerlos de que no la llevaran, que lo mejor sería internarla en un hospital mental, pero a la familia no le importaba lo que dijera una persona que no les había querido ayudar. Entonces, les dijo que quería ver a Camila, y grande fue su sorpresa cuando entró a la habitación, la cual parecía sacada de una película de terror, ya que había una bruma alrededor de Camila, y en todo su cuerpo le estaban apareciendo laceraciones y muchos moretones como de manos marcadas en su piel. El padre se quedó anonadado, pero éste seguía creyendo que era un mal mental, hasta que Camila habló con una voz masculina, diciéndole: «¿Qué chingados quieres aquí?». El padre se quedó quieto y asustado, pero pensó que era una sugestión de ella, por lo que había dicho el fraile, y su mente había actuado en base a eso, pero el terror empezó cuando le dijo que su padre estaba esperándolo en el infierno, y reía a carcajadas mientras seguía diciendo: «Y tu madre también está aquí». El cura contestó que por qué decía esas cosas. Camila le dijo: «¿Recuerdas que tu madre se mató por los maltratos de tu padre?». Al cura se le llenaron los ojos de lágrimas, y Camila continuó diciéndole los nombres de sus padres. Fue ahí cuando aceptó que lo que estaba enfrente de él era el mismísimo demonio, ya que poca gente conocía su pasado, y esa gente solo era parte de la iglesia, y no había forma de que Camila lo supiera. Se hincó y empezó a rezar, a pedirle a Dios que le diera fuerza para lo que venía. Decidido, empezó a comunicarse con sus superiores, pero ninguno le hizo caso. Lo tomaban de loco y hasta amenazaron con sacarlo de ahí y mandarlo a un lugar peor, así que tomó la decisión de ayudar a aquella pequeña niña. Sabía que solo los frailes y las monjas del lejano monasterio podrían ayudarla. Empezó a juntar dinero de las limosnas, pero al ser un pueblo muy pobre, se dio cuenta de que no juntaría el dinero a tiempo para llevar a Camila con los frailes para que la ayudaran. Así que empezó a hablar con alguna gente de las haciendas, recibiendo negativas de todos, a excepción de don Gervasio, amo de la hacienda grande, el cual no era creyente ni se paraba en una iglesia desde que una de sus hijas murió de causas desconocidas. Al principio se mostró reacio, pero le dijo el cura que quería ver a la niña. Al llegar, quedó horrorizado, ya que la deplorable situación de Camila le hizo recordar a su hija, la cual había muerto de una posesión hacía 20 años, y nadie pudo ayudarlos. Al verlo, Camila le sonrió burlonamente y le dijo: «¿Me recuerdas? Te mandan saludos», y empezó a reír descontroladamente, a maldecir a don Gervasio. Este jaló al cura y le dijo que le explicara qué querían hacer. El cura y los padres de Camila le dijeron del monasterio y los frailes, y de la situación que tenían al ser pobres, así que el hacendado les puso a disposición una carreta con caballos para que trasladaran a Camila, les dio dinero para los gastos que tuvieran, y les mandó gente para que los acompañaran en aquella travesía. Él, al llegar a su casa, al estar en su despacho, vio claramente a su hija, la cual le reclamaba por qué a ella no le ayudó, pero este se dio cuenta de que era ese demonio entrando a su vida para fastidiarlo una vez más. Pero don Gervasio tomó la decisión de quitarse la vida, solo dejando una nota en su testamento que decía: «Para mi esposa y mis hijos, por fin me ha ayudado para que alguien destruya al maldito demonio que se llevó a mi amada hija. No sufran por mí, ya que estaré en un lugar mejor con ella». La familia de Camila empezó el largo viaje de 3 días para llegar al monasterio, y llegar ahí fue un infierno, ya que el demonio, al saber a dónde iban, les puso muchísimas trabas, desapariciones en el camino, hizo que Camila, con una fuerza sobrehumana, rompiera sus ataduras e intentara escapar. Se les rompió una rueda de la carreta y un caballo murió poco antes de llegar al monasterio. El cura no se le despegaba a Camila, rezaba y hacía oración junto a su madre, pero esto parecía no tener efecto alguno sobre el demonio que la poseía. Al llegar, de inmediato fueron recibidos en el monasterio, y el cura les rogó a los frailes el poder estar al lado de Camila y su familia, a lo que estos aceptaron. De inmediato llegaron varios doctores, los cuales le pusieron sueros a Camila y se encargaron de algunas heridas que tenía en el cuerpo. Descartaron alguna enfermedad mental, por lo que el fraile Julián, en compañía de monjas y otros frailes, instalaron a la familia y al cura, y así dio comienzo el exorcismo.
la pelea entre el bien y el mal, por el alma y la vida de Camila. Las 24 horas estaba monitoreada por médicos y el fraile Julián solo se le despegaba para comer y dormir un poco. Todos los días había cánticos y rezos por parte de los participantes de aquel acto de expulsión de este demonio. Había veces que dejaban pasar a ver a Camila, pero la mayor parte del tiempo todo era puerta cerrada. Después de 3 meses de intensos exorcismos, llegó todo a su clímax, pues el fraile estaba muy débil y demacrado por la intensa lucha. Camila seguía hablando en lenguas desconocidas y maldiciendo a todos. Vomitaba cosas negras que tenían un olor nauseabundo. Pedía a los frailes que le hicieran cosas sexuales. Le gritaba al fraile que jamás podría con él, que se rindiera, pero él no hacía caso y seguía con los rituales de exorcismo. En eso, el demonio que poseía a Camila se enfureció, ya que lo ungieron con aceite en representación del Hijo de Dios, y éste contestó, haciendo sangrar las manos del fraile Julián, pero la fe y la convicción de éste eran muy fuertes, por lo que seguía con sus rituales. La lucha era de lo más ruda e incesante, pero un fuerte golpe llegó cuando inexplicablemente Camila se soltó de sus ataduras en medio del ritual. Atacó a todos los presentes con una fuerza que nadie creía lo que estaba sucediendo. Aventó tan fuerte al fraile Julián que lo voló de un lado a otro del cuarto. Gritos de desesperación y un aire de maldad invadieron todo el convento. Pero entraron más frailes y lograron contener a Camila. La sedó un doctor que estaba al pendiente de la salud de ella. Pero todos los pocos muebles que había dentro del cuarto vibraban y se movían por sí solos. Parecía que todo iba a caer a pedazos. El cielo parecía que iba a reventar con tanto relámpago. A pesar de estar sedada, Camila seguía hablando en lengua extraña y gritando y riéndose. Levantaron al fraile y lo revisó el doctor. Pero este dijo que la lucha estaba a punto de terminar y se empezó a encomendar a Dios porque sabía que podría ser su fin, e hizo pasar a la familia al cura para que se despidieran de ella por si algo salía mal y el demonio ganaba. También le pidió al cura que lo asistiera en esta última batalla, y éste aceptó, aunque con mucho temor en su corazón. Todos salieron, a excepción del cura y el fraile, los cuales empezaron el ritual todo en latín. El fraile le pidió al cura que buscara fuerza en su fe. Por más que viera o le dijera cosas el demonio, solo confiara en su fe. Estuvieron encerrados más de 12 horas, en las que las cosas paranormales acompañaron todo el monasterio, ya que se veían sombras por todos lados, así como quejidos, risas y gritos infernales. Las monjas llevaron a la familia a una capilla en donde estuvieron recibiendo rezos y cánticos para que Dios nos protegiera. Adentro seguía el ritual de expulsión, pero cuando creyeron que todo estaba perdido, ya que a Camila casi no se le sentían signos vitales, todo dio un giro inesperado, ya que increíblemente una luz resplandeciente se situó sobre la cama, justo en el rostro de Camila, y oyeron claramente una voz que decía: Dios me ha enviado para liberar a esa niña de tus garras. Gritos aterradores del demonio envolvieron todo el ambiente y se escuchaba como decía: tú no puedes interferir, ella es mía, y jamás la dejaré libre. El fraile seguía orando y el cura le ayudaba, ya que le seguían sangrando sus manos, le salían de los ojos lágrimas de sangre, mientras la voz celestial seguía condenando al demonio, repitiendo que se fuera y que dejara en paz a la niña. Todos los que vivían en el monasterio, al sentir aquella fuerza divina, salieron al patio y dieron fuerza al fraile con sus plegarias, y éste por fin pudo concluir el ritual de exorcismo. Se sintió una calma y después llorar y gritos de Camila, la cual casi no tenía fuerza vital. Se escuchó un fuerte grito y estruendo que vaticinaba que el demonio se alejaba derrotado, y la luz que yacía encima de Camila poco a poco se fue desvaneciendo. Rápidamente el cura le habló y por primera vez después de meses se escuchó la voz de la niña. El fraile yacía muy lastimado y herido, recostado a un lado en el piso. El cura abrió la puerta para que entraran los doctores que estaban esperando afuera, acompañados de la familia y demás religiosos que habitaban el lugar. Unos se encargaron de Camila y otros del clérigo. Después de varios días de recuperación, el fraile Julián por fin pudo visitar a Camila en su habitación, la cual también se reponía lentamente. Al verlo lo abrazó y lloró. Solo le dijo que le agradecía todo. El cura le dijo: pensé que te perderíamos, y ella le relató que estaba en un lugar muy oscuro, en donde era atormentada por todo tipo de apariciones, pero de pronto vio una luz muy brillante que le decía que ella era un instrumento de Dios y que no se diera por vencida, que estaba ahí para ayudarla. En eso solo vio un resplandor y fue cuando despertó. Al principio estaba muy asustada porque no sabía dónde estaba,
pero al ver al cura se tranquilizó, pues lo reconoció. Después de unos cuantos meses de recuperación, Camila regresó a su pueblo, pero solo para despedirse de su familia, y llevó flores al panteón, donde enterraron a don Gervasio, y enfrente de su tumba le dijo: «Gracias a usted, vencimos al demonio». Después regresó al monasterio, ya que decidió adquirir los votos y consagrar su vida a Dios, y cuidar de aquel fraile que la salvara de las garras del demonio. El cura fue cambiado por ausentarse tanto tiempo de su parroquia, y se dice que visitó constantemente al fraile Julián hasta que fueron viejos. Al fraile, Dios le concedió que su cuerpo fuera estigmatizado, ya que cuando era el aniversario de aquel exorcismo, lloraba sangre y se le hacían heridas en las manos. Esto fue lo que aconteció en uno de los exorcismos más largos que salvó la vida y el alma de Camila. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta gran historia. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Y si te gustó la historia, deja tus comentarios, los cuales me ayudan a que siga creciendo el canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.